Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo y en este momento voy a explicar 4 conceptos que para mí son muy importantes, muy interesantes: Estado, sociedad civil, derecho y libertades. Empezando por la sociedad civil y el Estado. Muchas veces se tiene un concepto negativo de lo que es la sociedad civil porque se dice que es todo aquello que está apartado del Estado. Es decir, que vendría siendo la sociedad civil aquello que se le opone al Estado y que por lo tanto no puede ser regulado por él mismo. Por ejemplo, surgen algunas definiciones que ahorita se irán tocando con respecto a estos conceptos. Cuando surge lo del mundo burgués, que fue después de que cayó el feudalismo, se tenía la idea de que los derechos naturales son inherentes al hombre y por lo tanto debe de haber una reducción de la esfera política porque no puede intervenir y violar los mismos derechos. O por ejemplo, Maquiavelo, que por algo es el padre de la política moderna, dice que el Estado es un aparato, una máquina que controla toda la sociedad y que muchos hombres pues llegan a él para mantener el poder sobre él mismo. Ahora bien, sobre la sociedad civil hay 3 conceptos muy interesantes: preestatal, estatal y posestatal. El preestatal quiere decir que el Estado no le deja tanta independencia a la sociedad civil, pues todavía hay un control sobre el mismo. El segundo es el estatal, que más bien aquí vendría siendo la sociedad civil una antítesis, porque es donde surgen aquellas inconformidades, aquellos conflictos y puede haber un reclamo hacia el mismo Estado. Y por último está el postestatal, que quiere decir que la sociedad civil gobierna y que por lo tanto se elimina ese poder político del Estado. Y que más o menos, pues esto es lo que, más bien esto es lo que apoyaba Marx en sus postulados, y por eso pues impulsaba el comunismo y todo eso. Bien, sobre la sociedad civil habría que recalcar aquí que es ahí, en su núcleo, donde surgen, en rigor de verdad, todos los conflictos, todas las inconformidades, todos los movimientos, ya sean políticos, religiosos, culturales, y que obviamente también en donde se defienden los derechos civiles, los derechos humanos, porque es la sociedad civil la que va a reclamar, la que va a demandar al Estado, al poder político, que se cumplan pues todas las deficiencias del gobierno. Y si ese gobierno no es capaz de responder de forma adecuada y si existe una sobredemanda de exigencias, pues obviamente se podría hablar de un estado de ingobernabilidad. Otro punto importante aquí, antes de pasar a los conceptos, según diferentes posturas filosóficas, políticas, habría que mencionar que de ninguna manera un poder come al otro, nada de eso, debe de haber un equilibrio, porque por ejemplo si el Estado se le ocurre pues empezar a violar los derechos humanos, las libertades de expresión, aparte de que no va a haber ninguna, va a haber una autoridad y por lo tanto se va a poder hablar de que ese Estado es totalitario. Según Marx, por ejemplo, ahora sí ya pasando a lo que yo mencionaba, según Marx, él tenía el concepto de sociedad civil como algo que surge en medio de esas relaciones económicas. Recordemos que él veía la sociedad como una base. En la parte de abajo estaba todo lo económico y de ahí se formaba la historia de la humanidad, y en la parte de arriba, que era la superestructura, pues todo lo ideológico. Entonces él dice que es a partir de lo económico, mientras que Gramsci dice que no, que todo lo ideológico, todo ese aparato ideológico va a ser una presión, va a fungir como hegemonía para conseguir el consenso y por lo tanto la legitimidad. Luego tenemos el de Hegel. Hegel dice que hay un estado superior y un estado inferior y que la sociedad civil va a ser un paso más para la formación de ese estado. Y la sociedad civil es todo lo que tenga que ver con lo jurídico y con lo administrativo, mientras que el Estado se va a encargar de adherir a los ciudadanos a la totalidad de la que forma parte. Otro punto interesante es que, por ejemplo, cuando estaban todas estas ideas del derecho natural, pues se decía que el Estado debía principalmente
proteger los intereses a la vida, a la libertad y a la propiedad, que si no me equivoco, pues son ideas del liberalismo clásico, que es lo que acabamos de ver. También Hegel aboga por ese derecho, ese estado de derecho que va a intentar resguardar ante todo y principalmente todas las libertades individuales del hombre. Luego están los iusnaturalistas, dos posturas, la aristotélica, que Aristóteles planteaba que el hombre en su naturaleza social pues iba forjando todo ese cuerpo político, que no se necesitaba ninguna institución, mientras que Hobbes dice que se necesita avanzar de ese estado natural del hombre para formar una sociedad artificial. También Hobbes pues mencionaba, si se recuerda también en temas pasados, pues que el hombre se manejaba con intereses, que también eso lo apoya Marx. En la sociedad civil es la relación entre los hombres por el interés propio. Bien, por último está lo de la idea de la sociedad civil, no tanto política, sino más bien civilizada, pasar de ese estado de barbarie a ese estado de la propiedad privada, regulada por los comercios exteriores y también por el mismo Estado. Entonces tenemos que son varias ideas que están casi que en un mismo barco. Algunas coinciden en algunos puntos, en otras pues no se coincide tanto, pero hay algo que me llama mucho la atención, que es siempre resguardar la dignidad del hombre, esos derechos naturales, esos derechos básicos, propiedad, vida, y que además se relaciona todo, hay una correlación entre el Estado y la sociedad civil, que si bien una, como lo habíamos mencionado, no debe de carcomer a la otra, pues sí conviven juntos. Por ejemplo, cuando el ciudadano quiere ir a participar, le exige esa protección al Estado y entonces se mantienen vivos ambos. Muchas gracias.